Es un privilegio, hermanos, saludarlos. Paz a ustedes. Y una vez más, es momento de hablar de las cosas de nuestro Dios. Porque son bellas, porque son la guía espiritual para vivir feliz, para saber vivir en esta vida. Y vamos a hablar algo muy particular, hermanos. Algo que está cundiendo mucho desde hace muchos años, pero en estas temporadas se ha dado mucho el tarot, la brujería. Todo este tipo de cosas ya está muy normal en las calles. Hay locales donde le dicen a usted, se leen cartas, le adivinan sus días, qué le va a pasar en el transcurso del día, y muchas supersticiones, hermanos. Y precisamente vamos a hablar de esto, de supersticiones. Pero ¿qué habla la palabra de Dios al respecto a esto? Fíjese lo que dice el Evangelio de Juan, capítulo 6, versículo 63. Habla algo muy sabio nuestro Señor Jesucristo, y dice así la bendita palabra de nuestro Dios. El Espíritu es el que da vida. La carne, nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Las gentes piensan que cuando se va a hablar de espíritus, se va a hablar de entes, de sombras, de cosas ocultas. Pero fíjese lo que dice la palabra de Dios en Lucas 24:39. Jesucristo le habla a sus discípulos y les dice: mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved que el espíritu ni tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Este tema, hermanos, es algo delicado. El tema de que se va a tratar es para ayudar a comprender algo tan difícil para las religiones, que lo han envuelto en toda clase de prácticas satánicas. Cuando se habla de este elemento, o sea, de espíritu, cualquiera piensa que se va a hablar de fantasmas. Esto es porque la humanidad la han hecho supersticiosa. ¿Quiénes? Las mismas religiones, que es una flaqueza psíquica con la que enferma Satanás y las religiones al humano. Debilidad que aún tenían los apóstoles. Fíjese usted. Jesús les da un ejemplo registrado en la Biblia para observar cómo cunde este morbo o esta enfermedad psíquica aún en gente preparada, comprobándose así la flaqueza humana e ilustrar mejor ante un tema interesante. Ciertamente en aquellos últimos momentos de la oscura noche, cuando los discípulos se habían adelantado para atravesar el lago de Genesaret, vieron un momento una silueta que caminaba sobre las aguas y se acercaba a ellos. Inmediatamente todos pensaron que era un fantasma. Aunque estos eran hombres maduros, sus expresiones fueron de miedo. Jesús tuvo que decirles: confiad, yo soy, no tengáis miedo. Esto lo podemos checar en Mateo capítulo 14, versículos 25 al 27. Qué ejemplo tan importante para hacer ver cómo la semilla de la superstición está en las religiones, sembrándola en todas las sociedades actualmente, creyendo en semejantes errores. La creencia popular contiene en su doctrina conceptos egipcios y babilónicos que incrementan este morbo supersticioso, y la ignorancia, enseñando que los muertos viven en lugares de tormento. Otros que no están en esos lugares son almas en pena, apareciéndose a algunos en diferentes estados: en estado gaseoso, en una sombra, invisibles, solo haciendo ruidos y espantando.
Otra creencia pretende traerlos del más allá, y la gente todo lo cree, menos la verdad. Ya es tiempo que vaya usted corrigiendo su manera de creer sobre este elemento, que es muy fluido en la Sagrada Biblia. Ella explica con mucha claridad lo que es el espíritu del hombre, los malos espíritus y el espíritu del diablo. Pero también explica el espíritu de Dios. El error comienza con las preguntas que se ha hecho el hombre desde tiempos remotos. ¿Qué es el espíritu del hombre? ¿Qué es lo que hace vivir al hombre? Ni los egipcios, ni los babilonios, ni los filósofos griegos, ni los científicos modernos han explicado lo que es el espíritu del hombre. Y los religiosos han discurrido, errando o heredando las doctrinas ya mencionadas, que fueron provocadas por Satanás, diciendo desde el principio de la creación: no morirás. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 3, versículo 4. Y formando la doctrina de la inmortalidad del alma. Solo hay una fuente que explica lo que es el espíritu, y esa fuente es la Biblia. Pero para comprender esto, hay que despojarse de toda superstición, tradición, prejuicio religioso y ser realista. Investigue y actualícese. Iniciemos con el vocablo espíritu. Es una palabra que tiene su raíz en el idioma hebreo, traducida del vocablo ruaj, que significa simplemente viento. Es también traída de la palabra griega neuma, que significa lo mismo, viento. Pero eso sí, ¿qué se entiende por viento en el idioma español? Se interpreta como un movimiento de diferentes velocidades, producido por dos presiones. Este movimiento, llevando mucha velocidad, tira casas, árboles, mueve mares y muchas cosas más. En la antigüedad se ocupaba como energético para mover molinos de viento, ya sea para moler el maíz o otras cosas o para bombear agua. Se utilizó durante miles de años para viajar en barcos de vela. En la actualidad se sigue ocupando en los broches de aire o brochas de aire, o sea, para pintar. También en los neumáticos o llantas de automóviles. En el martinete, que es uno como cincel que trabaja con aire a presión y rompe piedras, pero enormes y gruesas. Para llaves de tuercas, o sea, para aflojar las tuercas de las ruedas de los carros. Para los frenos de aire en los camiones. En taladros de dentistas y en muchas cosas más. En sí, se puede entender como una energía invisible, útil para cosas simples y poderosas. Grábeselo muy bien. Esto es lo que indica la palabra espíritu. Viento simplemente. Es lógico que en la Biblia en español no se encuentra la palabra ruaj, hebrea, pero en el Nuevo Testamento hebreo sí se encuentra en todos los lugares donde se menciona la palabra espíritu, en versiones en español. ¿Por qué Dios está usando este elemento para hablar así al hombre? Esto lo veremos en el siguiente tema del espíritu. Gracias, hermanos, por su atención y espero le ayude mucho esto.